Te invito a abrir tu Biblia en Filipenses 1, versículos 19 y 20. Filipenses 1, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En estos versículos nos encontramos con la segunda de las prioridades en la vida de Pablo, que va a mencionar en este capítulo 1 de Filipenses y que debemos hacer nuestra también. La segunda de las prioridades que tienen que ver con la persona de Cristo y a la que nosotros estamos llamados también. Si esa primera prioridad la encontrábamos en los versículos del 12 al 18 y no era otra cosa que la proclamación de Cristo, ahora en los versículos 19 y 20 de Filipenses capítulo 1, el apóstol va a hablarnos de la exaltación de Cristo. Es verdad que comienza destacando la importancia y la centralidad de la proclamación en la vida del creyente, pero específicamente de la proclamación de la persona de Cristo, de su persona y de su obra. Y confirmamos cómo para Pablo el que él y otros creyentes puedan proclamar a Cristo era más importante que su condición personal o que la condición personal de otros. Y esa debería ser también nuestra perspectiva mientras estamos aquí en este mundo pasajero. Pero en estos dos versículos que acabamos de leer, notamos cómo el apóstol no solamente habla y destaca acerca de Cristo y de hablar de Cristo con otros o para el bien de otros, también busca exaltar a Cristo con toda su persona. Y pretende hacer esto aún en medio de una situación injusta. ¿Crees que hubiera servido de algo ese mensaje que predicaba, ese mensaje que proclamaba, si él mismo pasase sus días quejándose y lamentándose o culpando a Dios por sus circunstancias o a sus amigos por no visitarle? Aquí, precisamente aquí está el elemento diferencial y es importante que tengamos claro en qué momento de su vida Pablo está hablando de estas realidades. Porque en un sentido es muy fácil exhortar, es muy fácil animar a otros o aún decirnos los unos a los otros qué es lo que deberíamos estar haciendo o lo que no deberíamos estar haciendo. Sobre todo cuando las cosas nos van bien. Pero el Señor desea que seamos obedientes y leales, que le amemos y le demos la gloria debida a su nombre, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. De alguna manera, Dios había revelado a Pablo que iba a recibir salvación. Salvación no en un sentido espiritual, porque sabemos que Pablo ya era del Señor, sino salvación en cuanto a su situación particular. Y en este texto el apóstol dice: yo sé que esto resultará en mi salvación. Y es interesante que esa salvación, esa liberación, iba a venir como resultado de dos elementos que son los que Dios usa también con sus hijos. Por un lado, se nos habla aquí de la oración de los hermanos. Una vez más, Pablo, que había comenzado esta carta en oración por ellos, reafirma su confianza en que la oración de los creyentes es un pilar fundamental en la vida de la Iglesia. El gran apóstol, el famoso predicador, el hombre de Dios se encuentra en una situación complicada. Pero aun siendo él ese gran hombre de Dios, ese gran apóstol, no busca ni espera una obra asombrosa, ni una influencia humana de alguno de sus conocidos importantes, sino que descansa en que Dios actuará por medio de la oración de sus hermanos en Cristo. Y esto tiene una fácil y muy directa aplicación aún para nosotros hoy. Yo te pregunto, ¿crees en el poder y la eficacia de la oración? ¿Estás orando de manera regular, habitual, por las necesidades de otros creyentes? Y aún más,
por la extensión y el fruto del Evangelio? Sin duda, tenemos la necesidad de hacerlo, pero tenemos también la oportunidad de hacerlo. Y en este momento particular en el que nos encontramos, seguramente que viene a nuestra mente una buena cantidad de hermanos en Cristo que están pasando por situaciones complejas, adversas, difíciles. Y por supuesto que tenemos la necesidad de orar por ellos, pero tenemos también la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto, de esperar en Dios y ver lo que Él es capaz de hacer a través de esas oraciones contestadas. Hace poco hablaba con una persona, creyente, fiel, comprometida, que me decía, bueno, por la gracia de Dios reconozco que soy perseverante en mi oración, pero muchas veces oro sin creer realmente que Dios pueda contestarla. Lo que nos encontramos en este texto y a lo largo de la Escritura es que el Dios del universo se ha comprometido y se ha complacido al escuchar a sus hijos orar y pedir. Orar y pedir con reverencia, pero también con insistencia. Por eso la pregunta es, ¿lo estamos haciendo así? Son muchas las prácticas erradas y erróneas de grupos que se hacen llamar cristianos, pero nosotros, supuestamente con más conocimiento, supuestamente con más celo por la verdad y por el rigor, ¿tenemos ese mismo celo por lo que es verdadero? ¿Conocemos al Dios que se ha revelado no por otros, sino a través de la oración? ¿Descansamos en su poder? ¿Confiamos en su poder? Porque esto es lo primero que nos encontramos aquí, en medio de esta situación. Nos damos cuenta de que Pablo se refugia y descansa en la oración. Pero no solo en su oración, sino también en la de sus hermanos en Cristo. Quiera Dios que podamos ser conocidos por nuestra vida de oración. Hay muchas personas que son habilidosas y tienen capacidades realmente llamativas. Eso está bien, Dios ha sido generoso, pero quiera Dios que seamos conocidos porque pasamos tiempo con Dios. Y esto tiene un impacto en nuestra vida y en la vida de otros. Hay un segundo elemento importante, y no es otra cosa que lo que el apóstol llama la suministración del Espíritu Santo. La traducción literal es la asistencia o la ayuda del Espíritu Santo. Jesús, a lo largo del Evangelio, va a llamar al Espíritu Santo el Paracletos, el Consolador, el Ayudador. Y la palabra significa apoyo o sustento. Ese apoyo tenía que ver con suplir abundantemente toda necesidad. De la misma forma que un patrocinador o que un mecenas cubría los gastos generados por un grupo de artistas o de deportistas, el ayudador, el sustentador en aquel momento de la historia es el que suple, es el que solventa generosamente todas las necesidades espirituales del cristiano. Y esto no es algo limitado a ciertas élites dentro de la iglesia cristiana, a ciertos líderes famosos o a ciertos individuos que han superado una serie de requisitos o niveles de espiritualidad y por eso el Espíritu Santo les acompaña. Esto no es así. El Nuevo Testamento enseña que no existe creyente alguno que no haya recibido el Espíritu Santo en el momento de su conversión. En 1 Corintios 12, versículo 13, Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor Jesucristo mismo alentó a sus discípulos en Juan capítulo 14 y les dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el Paracletos, el ayudador, el sustentador, el consolador que
obra en la vida de cada uno de los redimidos. Al punto que dice la Escritura que Dios perfeccionará esa buena obra en sus hijos hasta el día de Cristo Jesús. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo me apropio yo de ese suministro tan singular del Espíritu Santo? ¿De qué manera recibo esa provisión, esa ayuda, ese suplemento? Y la respuesta es muy sencilla. Dios mismo así nos lo ha hecho saber. Es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Es por medio de leer la Escritura, es por medio de meditar en la Escritura, es por medio de obedecer a la Escritura. Cuando dejamos que la palabra de Cristo abunde en nosotros, estamos dando lugar al Espíritu de Dios. Cuando desenvainamos la Escritura, que también es llamada la espada del Espíritu, no solamente adquirimos capacidades defensivas y somos protegidos por la influencia del enemigo y aún del mundo y de nuestro propio pecado, sino que esta palabra, este Espíritu nos permite avanzar, nos permite crecer, nos ayuda a ser poco a poco conformados, no a lo que hemos sido, sino a lo que somos en Cristo. Jesús lo había prometido, no os dejaré solos. ¿Y qué dos recursos, hermanos? La oración y el Espíritu Santo. Y yo te pregunto en este momento, ¿cuánto estás apelando a estos dos recursos? ¿Cómo te estás beneficiando de esta ayuda sobresaliente que Dios nos ha dado por medio de la oración y por medio del Espíritu Santo? Pero esto no es todo lo que el apóstol nos está diciendo aquí en estos dos versículos. La clave de esta sección y lo que quisiera destacar lo encontramos en el versículo 20 de este capítulo 1 de Filipenses, porque ahí se nos señala exactamente esa segunda de las prioridades en la vida de Pablo que debemos hacer nuestra también, sin importar las circunstancias, sin importar si las cosas se dan como esperamos o no, sin importar si las cosas se dan como deseamos o no. El apóstol nos anima a colocar como una prioridad en nuestra vida el exaltar a Cristo. Porque su meta en la vida ya no era su propia vida, ya no era él, sino que Cristo lo usase a él para la gloria de Dios. No nos olvidemos, Pablo está en la cárcel, Pablo está impedido, Pablo no puede hacer lo que se supone que tiene que hacer y no puede hacer lo que él mismo sabe hacer y lo que él mismo desea hacer. Pero lejos de ser esto una vergüenza o un descrédito o un desánimo paralizante, el apóstol dice, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Qué interesante que algunos querían ver en Pablo a un jarrón roto, estropeado, que ya no era útil para los propósitos de Dios, y lo acusaban y lo señalaban diciendo, fíjate, este que un día hizo tanto, ahora ya no sirve y por eso está en la cárcel. Su tiempo se terminó, su labor llegó al final, su capacidad ya no nos resulta de ayuda, Dios ya no lo necesita, Dios ya no lo quiere, Dios ha apartado su mano de él. Pero el apóstol no se deja engañar por estos pensamientos, no se deja llevar por estas acusaciones e insiste diciendo, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué ha sucedido para que yo deje de vivir con esa misma perspectiva que he vivido hasta aquí? Dice Pablo. ¿Qué ha sucedido si todavía respiro, si todavía está en mi mano agradar a Dios, el que yo deje de hacerlo? ¿En serio? Uno se pregunta, bueno, quizás esto no es un poco exagerado. ¿Cómo es que Cristo va a ser magnificado en el sufrimiento de esta persona? ¿Cómo es que Cristo puede ser exaltado en la debilidad de esta persona, ante la incapacidad de esta persona? La Biblia
nos enseña que cada vez que alguien pasa de muerte a vida, Cristo es exaltado. Cada vez que un hijo de Dios persevera en su fe, Cristo es exaltado. Cada vez que el Evangelio es proclamado, Cristo es exaltado. Pero Pablo aquí da un paso más y afirma que pase lo que pase con su cuerpo, ya sea que viva o que muera, Cristo será magnificado. Qué visión más apropiada de quién es Él y de quién es Cristo, y sobre todo, qué forma más sublime, más hermosa, más adecuada de plantear la vida. Porque la verdadera adoración a nuestro Señor va mucho más allá que cantar o que danzar o incluso que ofrendar, como algunos enseñan. Y no es que esté mal cantar o que ofrendarse algo malo, y del baile mejor no hablamos. Sin embargo, la verdadera adoración consiste en reconocer que todo lo que somos le pertenece solamente a Él. No solamente a algunas partes, no solamente algunas prácticas, no solamente algunas iniciativas que tomamos, sobre todo cuando nos sentimos bien. Cristo es Señor, sobre lo que somos y sobre lo que aspiramos a ser, sobre lo que deseamos y sobre lo que desechamos, sobre lo que decimos y aún sobre lo que callamos. ¿En qué vamos a invertir los mejores momentos de la semana? ¿Dónde gastaremos nuestras energías y nuestros recursos? ¿Qué será mi prioridad? El apóstol responde y dice: mi prioridad está en exaltar a Cristo, en darle a Él la gloria debida a su nombre, con nuestra vida o con nuestra muerte, con nuestra salud o con nuestra enfermedad, con nuestros éxitos o con nuestras limitaciones, en nuestros logros o en nuestras luchas, sin importar las circunstancias, y teniendo la oración y el Espíritu Santo como pilares de nuestra vida. Entonces, sí, Cristo sea y será exaltado siempre. Sin duda, hemos de reconocer nuestras limitaciones y somos conscientes, solamente hay que indagar mínimamente de lo mucho que debemos progresar. Pero hagamos como aquel George Whitefield, quien, poniendo a un lado todo lo demás, animaba a su audiencia y a sí mismo a hacer lo que Cristo hizo, a hacer lo que el apóstol hizo. En una ocasión, este predicador, preparado como pocos, capacitado como pocos, apasionado como pocos, dijo lo siguiente: dejemos que nuestras palabras y nuestras acciones declaren al mundo de quiénes somos discípulos, y verdaderamente propongámonos no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a orar. Padre nuestro, en este día te damos las gracias por tu palabra. Una vez más, nos anima el observar cómo tú tienes una luz particular para cada situación, cómo tú nos revelas lo que necesitamos saber para cada persona y condición. Y en este caso, aún en momentos difíciles, aún en momentos amargos, aún en momentos dudosos, tú ayudaste al apóstol Pablo y nos ayudas a todos nosotros también a recordar que no nos has dejado solos, a confirmar que tu ayuda supera todas nuestras expectativas, a saber y entender y gozarnos en la realidad de que tú cuidas a tu pueblo, cuidas a tus hijos por medio de la oración y por medio del Espíritu Santo, y lo haces para que nuestra fuerza limitada no sea una excusa para dejar de darte la gloria que tú mereces. Lo haces para que nuestros recursos limitados no sean una traba para que dejemos de reconocer tu bondad y tu misericordia. Lo haces para que aún nuestras circunstancias no sean un freno y nos impidan alabar a aquel que nos ha salvado, aquel que sigue obrando en nosotros, aquel que nos está preparando para una eternidad
con Él. Te damos las gracias, oh Dios, porque podemos y debemos hacer de la exaltación de Cristo una manera de vivir, una forma de vida. Y te pedimos que desde el mayor al menor de nuestros pensamientos, desde la primera a la última de nuestras intenciones, desde nuestro levantarnos a nuestro acostarnos, podamos tener en mente que tú has de ser lo primero en la lista y que todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios. Esto pedimos y esto anhelamos y lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.